Curiositats TV presenta Energías y Misterios. 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos este programa. Correcto. Bien, amigos, bienvenidos a este programa de Energías y Misterios aquí en Radio Despí. Hoy vamos a hablar de un pueblo de Cataluña, un pueblo que nos lleva al misterio. Es una antigua aldea actualmente abandonada en el Parque Natural del Garraf. Hablamos del pueblo de Jafra. Está en el término municipal de Olivella, que es una colina que tiene una altitud de unos 189 metros de altura. Se conservan restos de la casa del barón de Jafre y de los masoveros de la iglesia de Santa María de Jafre. En esta rectoría, el párroco de Jafre ya era mencionado en el año 1305 y es una obra que forma parte del inventario del patrimonio arqueológico y arquitectónico de Cataluña. Se encuentra en la parte oriental de Olivella, arriba de una pequeña colina, como hemos dicho, de 189 metros de altitud, y a la izquierda de la riera de Jafre. Ahora mismo solo quedan algunos muros de la casa del barón y de los masoveros y una pequeña casa donde vivía el párroco. La historia es bien curiosa. Dice que Jafre, según Joan Corominas, en el volumen cuarto o página 460, proviene del nombre de la persona árabe Gafar, debido a ser nombre de algún profesor o de algún lugar que vivió allí antes y que fuera conquistado por el conde de Barcelona. El lugar aparece documentado ya desde 1139 y en 1143 Ramón Guillem lega como loco de Jafre a su hijo Pedro, y en 1332 se menciona un castillo de Jafre, que hoy ya no existe. Pero no vamos a hablar de la historia de Jafre, sino lo que conlleva el pueblo de Jafre, el misterio y lo que podemos encontrar allí en el mundo del oscuro y de la parapsicología. Y para eso tenemos a nuestro amigo, a nuestro colaborador, a nuestro gran amigo y personaje histórico de la parapsicología, escritor, Juan Carlos Chávez. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas noches. Ya se nos hace Buenas tarde. tardes, buenas noches. No sé si más o menos he acertado con lo del pueblo de Jafre. He cogido 4 datos y así lo he hecho, pero bueno, es importante saber también su historia. Sí, no, a ver, has dado en el clavo cuando dices Jafre, porque hoy en día se la conoce por Jafra, ¿vale? Pero ya, eso es un cambio que se realizó allá por el siglo XVII, siglo XVIII. Bueno, es un pueblo que sí, que es verdad, bueno, es una aldea, porque en realidad, como tú dices, en realidad es una pedanía, es una serie de casas, que era la iglesia principal, la casa de los masovers, que estaban cobijo, digamos, y ayuda al párroco, y la casa del párroco, incluso lo que es, todavía estaba la edificación, y está, la edificación de lo que había sido la casa consistorial, lo que había sido la casa que se consideraba que era el espacio unificador, digamos, de lo que es la población. El pueblo en sí, pues prácticamente tenía solo una calle, una pequeña calle, que era en forma de T, en la cual pues ya quedaba todo, o sea, quedaba el cementerio, quedaba la casa de los masovers, quedaba la casa señorial, porque posteriormente la compraron unos, creo recordar que una familia austríaca, y la casa del alcalde. Pero es que todo su alrededor, en la montaña, a todo su alrededor, hasta 5 kilómetros de distancia, existen y todavía viven hoy gente, varias masías que formaban parte en su momento también a la población de Jafra. Bueno, ya digo que la mayoría han estado muchos años abandonadas, pero parece ser que ese afán que se ha producido en el final del siglo XX, principio del siglo XXI, de tener ese espacio libre en el campo de muchas familias, pues hizo que mucha gente se compraran estas masías viejas. Y hay que reconocer, la mayoría, yo he visitado y la mayoría están en un estado genial, o sea, es increíble.
a lo mejor posiblemente nunca habían estado tan visibles, ¿no? Tan bonitas. En este caso, por ejemplo, pues ya digo que se intentó, como baronía, se intentó potenciar, digamos, la vida de Jafra. Pero tenía muchos problemas, porque primeramente que está en lo que es la punta de un cerro. Si bien, por ejemplo, tiene muchas aguas kársticas, o sea, tiene muchos pozos, pero muchísimos. O sea, esa montaña está llena de lo que se denominan abencs y pozas, ¿no? Que están, bueno, hay alguna poza que hoy en día, aún habiendo sequía, o en sus momentos de sequía, aún se oía ese río subterráneo que termina prácticamente en el término municipal de Sitges, en el mar. Es curioso, bueno, es curioso que estar entre Castelldefels y Sitges sí. pertenezca o se le diera la titularidad al ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, la iglesia. No, pues sí, bueno, sí, bueno, es que recordemos que digamos que el obispado principal había en su momento Manresa, Sant Cugat del Vallès y Barcelona, que era, digamos, ese triángulo que formaba parte de todo lo que era el sur de Barcelona, ¿no? Todo hasta prácticamente Vilanova y la Geltrú, y si no ya tenías que irte a Vilafranca, prácticamente a los límites de Tarragona ya, o sea, la parte norte de los Tarragona. extrarradios, sí, los extrarradios. Los extrarradios. Y entonces, pues claro, digamos, la iglesia pues queda en manos de Sant Cugat del Vallès. Hay que recordar, por ejemplo, que incluso Montserrat, por ejemplo, pueblos como donde vivo yo, Piera, del interior hacia Igualada, todo eso, por ejemplo, esta parte pertenece a Manresa en su momento. Ahora con los cambios en la iglesia y los repartos ha funcionado de otra manera, pero en su momento, pues prácticamente obispados había pocos. Recordemos que son tierras que se daban en su momento porque eran tierras de reconquista. Que recordemos el conde de Barcelona. Conde de Barcelona en su momento, que era muy dado a zona que conquistaba y castillito que hacía. Hacía su castillito con su torreón o torre vigía y luego se lo daba a las... Parecido a los condes de Queral, que tenían casi todos los castillos de la provincia de Tarragona y algunos de Barcelona. Sí. Claro, sí, ¿no? Era como decir, oye, he conquistado a los moros, he avanzado la marca hispánica a 3 kilómetros. Mira, había una población árabe, no sé qué, sí, hazme un castillito y una iglesia. Y funcionaba así. Pues Jafra funcionaba un tanto de lo mismo. Es zona de reconquista y entonces pues queda en manos de los varones de Sant Boi de Llobregat. O sea, recordemos que Sant Boi de Llobregat, que era la baronía. Bueno, ya digo que lo intentan en distintas ocasiones y las últimas los señores de Llobregat fueron los que vendieron luego la torre Salvana a los señores de Cervelló, que luego se le denominó castillo a los dos, no siéndolo también. Sí. Claro, no, a ver, son la mayoría de estos pequeños castillos en realidad son casas señoriales o burguesas, o sea, grandes casas de burgueses y familias bien, ¿no? O sea, como decían en su momento, familias bien, bueno, pues vale, bien. Aquí, por ejemplo, hay una zona que estaba muy bien, que era el hombre o sea, en el siglo XIX, que viene una familia y compra una de las casas principales prácticamente al lado de lo que es hoy en día la iglesia, lo que queda de la iglesia. De la casa prácticamente no quedan más que 4 paredes, ¿eh? De la casa señorial esta, solo quedan, ya digo, 4 paredes, se han derrumbado muchas y tal. Bueno, pues este hombre es una familia austríaca, creo recordar, y bueno, compran esta casa y se caracteriza porque esta familia los hijos tenían una enfermedad congénita. En cambio, el padre no la tenía, supongo que saltos de generación, que era esta famosa enfermedad que no pueden tocar o no les puede dar el sol.
¿vale? Estaban siempre a oscuras o moviéndose a partir del atardecer. Un poco la sensación de que podían ser vampíricos, ¿no? El hombre este, por ejemplo, pues era un gran empresario y encarga, que no es cualquier cosa, encarga los jardines, que no queda nada de los jardines, pero se dice que en su momento eran jardines, unos jardines increíbles a la altura de los mejores de Versalles, o sea, increíble. Y se hace un francés, un arquitecto francés, Jean-Claude Nicolas Forestier, que era muy conocido, se conoció, y era muy conocido porque, por ejemplo, urbanizó la montaña de Montjuic y desarrolló el proyecto del Parque María Luisa de Sevilla. O sea, bueno, uno que haya estado en Sevilla o que pueda mirarlo, verá que hoy por hoy es una obra maestra, ¿no? Todo el Parque María Luisa. Está, por ejemplo, el famoso palacio que tiene esos arcos con aguas que van con barcas y tal, que sale en la Guerra de las Galaxias en algún capítulo. O sea, es increíble. Este hombre estaba considerado uno de los paisajistas mejores del siglo XVIII, siglo XIX. ¿Vale? Murió en 1930, si no me equivoco. Sí, en 1930, siglo XIX, siglo XX, quiero decir, sí. En 1930, o sea, prolífico y que ya digo, hizo todo bueno, también entró en el proyecto de la Barcelona de los años 20, ¿vale? Del Congreso Internacional, la Expo, digamos, la Expo de Barcelona. Bueno, hizo una serie de trabajos y bueno, la historia está en que lo más fuerte a lo mejor que puede tener este pueblo es la historia de esta familia en sí, ¿no? La mujer, por ejemplo, muere al dar a luz al cuarto hijo. Luego resulta que bueno, se queda viudo, pero bueno, sigue teniendo a sus hijos en casa. Luego, por ejemplo, empezaron a morir los hijos. Supongo que, bueno, básicamente lo que hay que se puede arañar la información es que básicamente morían por la falta de sol, precisamente. Porque el sol los mataba, pero la falta de sol también mata. Porque produce también... Murieron por una enfermedad de la piel, según tengo entendido, ¿verdad? Sí, de la piel. Y entonces, pues, estas personas muchas veces duran relativamente pocos años porque, ya digo, no los mata el sol y la falta de sol también porque les faltan ciertas vitaminas que son necesarias, el betacaroteno y tal, o sea, una serie de vitaminas que no se pueden desarrollar en plena oscuridad. Bueno, pues el caso es que al final se queda con una hija, pero esa hija, bueno, preparó los jardines, o sea, intentó tenerla súper protegida, increíblemente protegida. Y aún así, la niña cae en un pozo y se ahoga. Normal, hay muchos en aquella zona. Claro, es que teóricamente estaba en la zona controlada. Bueno, hoy por hoy puedes ver el mismo pozo. El pozo sigue estando. El pozo tiene una rejilla. El pozo lleva incluso una rejilla con un candado para que nadie haga el tonto, ¿no? Porque ya bastantes agujeros hay como para caerse. Y entonces, básicamente, pues es una zona que bueno, terminó al final, quedó totalmente abandonada, que estuvo mucho tiempo y sigue siendo pasó a manos de Olivella, del pueblo de Olivella. Recordemos que Olivella está también en el Garraf, pero en la dirección hacia el Penedès, digamos, ¿no? Dirección contraria. El Vallès Sur y el Penedès, digamos. No, el Baix Penedès y era el Penedès. El caso es que bueno, una vez que quedó vacío, como pueblo, recordemos que la explotación seguía, o sea, las masías, las familias que vivían a su alrededor, siempre han estado y siempre han vivido o mejor o peor, pero siempre han vivido de lo que era la explotación principal en aquella zona, que sobre todo eran los viñedos. Recordemos, por ejemplo, que le pasa un tanto de lo mismo que le pasó, por ejemplo, a pueblos que se dedicaban a este tipo de cultivos, como es, por ejemplo, la Musara, Marmellar, pueblos, por ejemplo, que la enfermedad bueno, la plaga de los viñedos de principios del siglo XX, la xilofera, bueno, Filomena. Sí, eso es.
se cargó prácticamente todas las cepas de Cataluña y parte de España, ¿eh? O sea, fue bestial, porque recordemos que todo lo que hay hoy en día plantado es recuperado prácticamente viene de Francia y de otros países como Italia, o sea, son Una cepas una anécdota sobre los viñedos, te puedo decir que, por ejemplo, Rubí era uno de los sitios que mejor vino se hacía de toda Europa. Sí, en su momento sí. Claro, actualmente Vilafranca del Penedès, pero antiguamente Rubí era tierra de vinos, con denominación de origen de Rubí. El mejor vino, el mejor cava en Rubí. Sí, tanto. Es Yo he curioso, vivido en Rubí. Yo he vivido en Rubí. Yo también he vivido. Ese era pequeñito. El caso es que bueno, pues este pueblo, aún desapareciendo como tal y convirtiéndose en una pedanía o barrio exterior, una urbanización. Hoy en día decimos urbanización. En el siglo XIX decían pedanías. Mira, estaba muy bien, quedaba la palabra. Muy bonita la palabra. Pero lo que hacen es eso, es convertirlo en una pedanía de Olivella, y todos los cultivos, todos los payeses que había a su alrededor, pues lo que hacen es simplemente que forman parte de lo que es la población de Olivella. Si uno lo mira bien, pues prácticamente salieron ganando, ¿no? Porque el tipo de Olivella, aunque también es un pueblo muy pequeño, me gusta ir de vez en cuando a visitarlo, muy buenos vinos, muy buenos cavas, o sea, es increíble toda esa zona de ahí. Resulta que claro, les iba muy bien porque lo que eran los caminos que había en dirección a Olivella ya estaban trazados, y sigue habiendo el mismo camino que se utilizaba en aquel entonces, se utiliza hoy en día para ir a Sitges, se usa para ir también a Olivella, se recorre todo, bueno, incluso el Palau Novella, o sea, el Palau Novella, que es un palacete también de familia rica y poderosa en su momento, pero que hoy en día pues es en realidad un pequeño restaurante, bueno, un restaurante, y el templo de los budistas, o sea, allí se metieron los budistas, pues bueno. Bueno, básicamente no me vayamos de Jafra, que volvamos a Jafra. Y bueno, lo que es interesante es que Jafra, en cierta manera, pues para un investigador paranormal, ¿no? O alguien que se inicia, pues es un lugar que tiene bastante buen acceso y para probar equipos y demás, la gente, por ejemplo, que vive en la cercanía de Sitges, Castelldefels, el Baix Llobregat, pues resulta bastante más fácil que irse, por ejemplo, a una Belchite. Entonces, claro, que la posibilidad que te da Belchite de Jafra es que el pueblo pues está bastante asegurado. La iglesia, aunque no se puede acceder, pero tiene su cadena y tiene o sea, puedes ver el interior porque tiene una cancela de rejilla, digamos, y entonces puedes ver el interior. Está limpio, lo que son las callejuelas y las calles principales donde está el cementerio está bastante limpio. Y entonces para los investigadores va muy bien, porque sirve, por ejemplo, eso, para hacer práctica. Cuando así que llevas a alguien que por primera vez que quiere hacer las pruebas, es genial, ¿no? Y entonces, pues tampoco pierdes la sorpresa, ¿eh? Porque, por ejemplo, una de las mejores, no la tengo aquí, la he estado buscando y no sé en qué disco duro la tengo guardada. Tengo una psicofonía, pero es por impregnación, pero es un eco del pasado. Una cosa, por ejemplo, que no se suele contar es que en la Pleta Palomera, que le llaman, donde hoy en día están los radares que se ven en las montañas del Garraf, hay unos radares que son de los de radares regionales y militares. Pues están construidos en un cerro y debajo hay una plana, o sea, es una planicie. Pues hoy en día ya no existe nada de eso, pero quedan simplemente los paredes de barracones y quedan. Eso le llamaban la plana novella, la Pleta Palomera, que le llamaban, y eso en la guerra civil, ahí hubo un aeródromo en el que, por ejemplo, pues como los vehículos iban para arriba y para abajo y bajaban a Castelldefels o iban a Sitges o a la misma Olivella, Vallirana y tal. Y una de las psicofonías más interesantes es que por ejemplo,
ya digo, es un eco del pasado porque se oye como a gente rezando y se oye un avión de motor, uno o varios aviones de motor pasando por encima y la gente ahí como rezando, ¿no? Eso fue grabado justo en la puerta de la iglesia. Entonces, claro, como había muy poca información, pues estuve buscando. Y claro, la gente, no, ahí no, aviones ahí, el aeropuerto estaba, el aeródromo principal estaba en el Prat. Digo, vale, ya me estás diciendo, el principal, pero alrededor del Prat, incluso en el Penedès, se podían en su momento contabilizar 20 aeródromos de republicanos. Y entonces, pues claro, y mirando la información precisamente, no en Vilafranca del Penedès ni nada de eso, sino en el tema de capitanía de Manresa, que había en Manresa, pues conseguí un pequeño informe que hablaba de la plana Novell, de la Pleta Palomera. Claro, yo he hecho montañismo pues mucho y espeleología precisamente en el Garraf, y todo el que sepa y conozca el Garraf sabe dónde está la Pleta Palomera. Bueno, pues básicamente, claro, dijimos, vale, pues ya tenemos algo que se asocia a lo de los aviones. Claro, la gente no reza porque los aviones estén atacando, digamos, sino porque están pasando por encima posiblemente para atacar el aeródromo de la Plata Palomera. Posiblemente, ¿eh? No, en sí no se oyen bombas ni como mucha gente saca historias, no. Aquí, por ejemplo, básicamente, pues lo más interesante es que por impregnación tú estás hablando o haciendo unas ruedas de preguntas y es uno de los lugares donde más respuestas recibes. Y es interesante, ¿no? Porque a nivel psicofónico, pues dices, las mejores las conseguí al principio cuando con 4 cosas iba a Jafra, ¿no? Que dices, me voy a la Musara, me voy a Marbella, me voy a tal sitio, me voy a la Puda, me voy a un montón de sitios después, y las cantidades y las calidades dejan mucho que desear en relación a lo que al principio tenía. Digo, prácticamente parece ser que tienes que volver a la grabadora original, búscala, a ver dónde la tienes guardada. Pero que quiero decir que el lugar pues ayuda, ¿no? Se han podido grabar, por ejemplo, las supuestas voces de la niña, y sobre todo, por ejemplo, pues muchas en realidad pues eso, son colaborativas, con lo cual significa que hay más o menos actividad. Una de las últimas veces que fui precisamente era un sábado de verano, no se me ocurre otra cosa que ir en pleno agosto, y resulta que una de las masías, que estaba a 5 kilómetros, o sea, se veía, pero estaba a 5 kilómetros aproximadamente, y tenía un fiestón. Claro, la gente, supongo que eran los hijos, la gente joven, y tenían un fiestón, ¿no? Y digo, vamos a recoger el equipo, digo, porque hoy lo único que vamos a grabar es el fantasma del reggaetón. ¿Vale? Y se oye una voz, y además, interesante porque solo íbamos en ese momento mi mujer y yo. Y hay otra voz masculina que dice, ya te digo. ¿No? O sea, que te quedas un poquito parado, ¿no? Porque el tipo de respuesta... Sí, bueno, pero no le puedes dar veracidad tampoco, porque claro, a ver gente allí en el botellón no puede dar veracidad, por mucho que concordara con una relación inteligente, ¿no? Sí, sí la podemos... Mira, hoy en día sí que podemos concordarlas. Sí, claro, evidentemente, por los hercios. ¿Por qué? Por los hercios. Hoy en día sí que ya empezamos a tener la capacidad de eliminar lo que es voz humana a lo que, por ejemplo, está dentro de una frecuencia que no está dentro de la voz humana, y entonces pues resulta que incluso el analizador te dice, lo que tú has dicho es voz humana, esto que te ha contestado no es voz humana, y además te lo pone en el programa. Y entonces, pues, lo bueno que tiene, ya digo, los cambios tecnológicos es que avanzas en el tiempo y avanzas en la calidad. Una cosa que este último fin de semana me llevé un poquito la decepción es que, claro, yo estoy tratando con un equipo de investigación,
que está formado por distintos grupos, o sea, de gente de otros grupos y tal, pero que buscamos precisamente un trabajo disciplinado, o sea, siguiendo unas pautas y una analítica, ¿no? Una analítica y una forma de usar los equipos como, bueno, digo como Dios manda, pero como se tienen que utilizar, ¿no? De una forma correcta, siguiendo unos baremos y tal, y unos protocolos. Lo que te digo también que lo de la voz humana y no voz humana, los hercios también, a veces hay que tener cuidado, porque yo tengo una experiencia en un cementerio abandonado, pero sí que había un jardín allí que lo regaban con riego automático, pero en las 4 de la mañana entremos, grabemos, y se escuchó una voz que decía agua, y al momento se abrieron los expresores. Entonces, claro, allí no había nadie. Y en cambio la voz estaba casi el mismo, no llegaba a la voz humana, pero casi llegaba. Pero sí, claro, en otro lugar esa voz lo hubiera descartado, por ejemplo. claro, a ver, eso en muchos sitios lo descartarían porque encontrarían que, bueno, esto tiene que haber sido alguien, o sea, por muy lejos que estuviera, tiene que haber sido alguien, ¿no? Pero es que es eso, Es una voz, un hecho. o sea, hoy en día estamos hablando de una analítica en las que el espectrograma, digamos, nos dice muchísimo la frecuencia en hercios, sobre todo, por ejemplo, este tipo de frecuencias. Incluso ya podemos delimitar qué es una voz inteligente, en qué hercios está trabajando una voz inteligente y en qué hercios trabaja un eco del pasado, que no simplemente es un eco, o sea, es algo que ha quedado impregnado y que resuena de vez en cuando, o sea, es como un eco que va rebotando, claro, por eso se llama eco del pasado. Y entonces, pues en este caso, pues el tema está bastante avanzado porque podemos definir muy bien, con lo cual, pues básicamente es eso, que las investigaciones, ya digo, se están realizando cada vez de una forma más profesional, pero te encuentras con que no todo el mundo, claro, explica y dices, a ver, haces este trabajo, o sea, vale, lo bonito es que has hecho un trabajo que querías que fuera serio, pero es que luego resulta que no has seguido todos los protocolos. No sigues todos los protocolos y se producen, cuando se producen ciertos errores y entonces pues te das cuenta y dices, a ver, pero ¿qué has hecho esto con este equipo? Esto, otro, no sé qué. Es que esto lo has analizado, pero no has usado un espectrograma. Y entonces, pues bueno, básicamente... Háblanos de la experiencia en Jafra, Eso es lo que volví al hilo de esto. En el Perdona. 2016 hicimos la primera incursión moderna como grupo y entonces pues estuvo bastante bien porque bueno, tuvimos bastante interacción contando con que en ese momento pues los equipos estaban bastante experimentales. Había muchos equipos que luego, por ejemplo, se van descartando poco a poco, ¿no? Por ejemplo, la Spirit Box, aunque estaba la Spirit Box original, yo siempre la otra, no, la nueva, esa sí que ya no la he querido utilizar nunca. Y entonces la otra, por ejemplo, pues dices, bueno, es como para decir prácticamente, me gustaba siempre y siempre me ha gustado más utilizar mi aparato de radio, el transcomunicación instrumental a la vieja usanza en canal abierto, y ya está. Y entonces, pues bueno, pero usas, que por cierto, todavía tengo esa radio pequeñita, una radio pequeñita, y lleva conmigo desde esa época y sigo usándola. Bueno, pues hicimos práctica, porque lo que hicimos fue empezar a aprender, ¿no? A reaprender la utilización de esos protocolos. Hicimos unos barridos, por ejemplo. Me acuerdo, por ejemplo, porque llevábamos, claro, llevábamos el K2, llevábamos el primer medidor que teníamos de radiación electromagnética, aparte del K2, o sea, el que trabaja sobre los 20.000 miligauses y tal, ¿no? A partir de 20.000. Ya recordemos que el K2 se trabaja entre prácticamente 20 a 20.000 miligauses y en cambio el detector medidor de radiación está entre los 20.000 miligauses y 20.000 gauses, o sea, un abanico muy amplio. Y entonces, pues bueno,
es interesante porque, bueno, empezamos a trabajar en esa manera y, bueno, pues hubo ciertas respuestas que fueron bastante interesantes. A ver si tengo por aquí. Bueno, no tengo. Lo que tengo son las fotos de serie, digamos, en las que, por ejemplo, pues una cosa sí que nos llamó la atención es que en aquel entonces pues ya teníamos la presencia de esos famosos orbes, ¿vale? Sí. Pero, claro, aprendimos con el análisis 3D, que empezamos a trabajarlo en aquel entonces, y empezamos a trabajar y veíamos, por ejemplo, que, bueno, pues podíamos descartar perfectamente, porque nos ayudaba mucho el sistema de programación este más moderno de análisis. Y entonces, pues, por ejemplo, ahora tengo yo aquí una foto puesta en la que se hizo el análisis, hay un orbe, y en este, por ejemplo, no tengo el análisis 3D, lo podría buscar, pero bueno, no, ahora no voy a buscar. Y en este, por ejemplo, nos dio que la imagen, por ejemplo, de ese orbe estaba como a 5 metros de distancia, ¿vale? ¿Se descartó que no fuera algún bicho o algo? Se descartó porque estaba a 5 metros de distancia y un bicho, yo tengo fotos, por ejemplo, de bichos voladores y se ven más como hadas, se ven como lo que a la gente dice hadas, yo digo, no, es un escarabajo pelotero, si es que yo lo vi, coño, que hada ni que hada. No, esto estamos hablando de orbes, estamos trabajando en prácticamente iluminación cero, ¿vale? Estamos hablando de arco, o sea, de iluminación en arco, que se llama, o sea, cruzada, para que no haya precisamente lo que son los reflejos de la luz, digamos, del haz de luz, ¿no? Y entonces, pues sí que pudimos ver que había ciertas imágenes que nos daban, está por ejemplo, bueno, mira, no sé si las podrás poner, bueno, da igual, unas imágenes que nos daban profundidad y otras que orbes que aparecían las sin puedo poner profundidad. para la gente que nos vea luego en el programa en vídeo. En la radio, evidentemente, no se van a ver. Claro. Bueno, no, yo lo voy a ver, pues lo digo porque si no pueden ver, ¿no? Pero a ver, yo voy a explicar perfectamente. En una serie de fotos, por ejemplo, pues podíamos observar cómo los orbes estaban a una profundidad, eso de 3, 5 metros, 6 metros, y otros, por ejemplo, que parecían tener cierta profundidad, pero no, una vez que lo analizas, veías que estaban prácticamente en el punto focal, o sea, en el objetivo. Claro, esos son, ya rápidamente pues se empezaba a hacer en aquel entonces la clasificación polvo, humedad, o sea, una serie de polen, por ejemplo, también, porque es problemático. Por ejemplo, en algunos lugares como la Musara, hay un problema muy grave, aquello es un pinatar, o sea, aquello es un pinar entero. Y resulta que cuando está el pino en pleno momento de que está soltando el polen, de noche tú no ves el polen, pero te pones a hacer fotos. Es una explosión de orbes. Y claro, luego lo revisas en el espectrograma, digamos, en el 3D, y te das cuenta de que es que en realidad estás llenando el objetivo de polvo, de polen, y es lo que sale, ¿no? Pues lo que nos pasa, lo que aprendimos y empezábamos a practicar, era la eliminación de estos orbes, ¿no? De estos orbes que son polvo, a los que, por ejemplo, pues tienen una explicación un poco más difícil, porque claro, cuando te dices, es que tengo un orbe que en la foto dice que está a 5 metros de distancia, pero tiene un tamaño aproximado, según la foto, en la foto tiene unos medio centímetro en relación a una puerta que hay al lado, medio centímetro sobre 5 metros, estamos hablando a lo mejor de un orbe de 30 centímetros de diámetro. Y dices, a ver, eso ni es polvo, o sea, está porque la suerte es eso, que te da ese análisis y entonces pues puedes delimitar, ¿no? Luego, por ejemplo, pues bueno, en aquel entonces se dejó muy pronto de usar, que era el sistema de movimiento por láser. ¿Vale? Tú ponías un puntero láser con cientos o miles de puntitos láser en una pared y entonces luego con el analizador pues cogías y a ver si tengo por aquí alguna foto que se vean aquí se ven los puntitos láser,
¿vale? Pero esta es una posición, por ejemplo, en una de las calles de Jafra, que hay en el lado izquierdo, digamos, donde están esos pinos, hay en los restos de una antigua casa. Esto es la calle, que está bastante bien limpia con sus muros, y lo que nos queda a la derecha, que es la iglesia en sí, la parte exterior de la iglesia. Pues ahí hicimos una prueba también con movimiento de láser, y bueno, pues nos hacía así, de esta manera practicábamos. Y se utilizaba, en el análisis, se utilizaba un programa de análisis de movimiento, ¿vale? Que lo que hacía era, esto normalmente era mejor en vídeo, se grababa en vídeo, y entonces ese vídeo se pasaba por el otro programa de análisis. Y el programa de análisis lo que buscaba era diferencias entre la intensidad o el movimiento, posibles micromovimientos de los punteros. Entonces, pues te decía, a lo mejor, pues figurita tal. Algo que nos llamó la atención alguna vez, y es anterior a la Kinect, es que en ciertos momentos ese programa generaba como una especie de esqueleto, que a veces me ha recordado a los efectos que produce la Kinect, el esqueleto famoso que aparece y reaparece. Sí, sí. Pues básicamente siempre he pensado que parte de ese puntero láser es el principio del programa, de uno de los programas de funcionamiento posterior de la Kinect. ¿Vale? Bueno, pues el caso es que bueno, nosotros hicimos un montón de práctica de fotografía y tal. Por ejemplo, tenemos una foto, y es interesante porque fue bastante problemática, ¿no? Porque pensábamos que habían cierta cantidad bueno, estábamos en las personas, el equipo, en ese momento, y claro, había por aquí pues un orbe, y entonces pues resulta que, bueno, nos dimos cuenta de que atrás, que no se veía prácticamente, había otro. Lo interesante de esto es que resulta que nosotros pensábamos que podía ser un reflejo o un efecto del polvo reflejado sobre la figura y la lámpara que llevaba el compañero de investigación. Claro, cuando hicimos el análisis 3D, pues resulta que la sorpresa fue que salía también, que nos salía más allá de donde está la chica esta, o sea, unos 3, 4 metros de distancia. Pero es que el que prácticamente no se ve, que estaba escondido, que lo vimos detrás, la primera vez que lo vimos fue en el análisis 3D, que nos daba la presencia. Y entonces fue cuando volvimos a la imagen original y dijimos, y ampliando, hostia, pero es verdad, había algo que a simple vista no habíamos visto. Y nos decía que uno estaba a 3 y el otro estaba a 4 metros, como a una distancia, digamos, como el que van dos juntos y uno va un poquito por detrás del otro. Bueno, fue interesante porque, ya digo, casi se queda descartada porque pensamos, lógicamente, que podía ser un reflejo, un pequeño efecto visual del objetivo, pero el análisis decía eso. Lo hicimos con 2 programas además, o sea, dijimos, vamos a descartar, y entonces con el mismo programa, pero en distintos ordenadores, hicimos el análisis para descartar de que a lo mejor el programa no funciona siempre con esa calidad, ¿no? Y no, nos daba siempre el mismo resultado. Y bueno, pues entonces se puso como posible anomalía. Que claro, nunca decimos, esto es un orbe 100%, no. Posible anomalía visual producida por tal, ¿vale? Ya digo, ves, por ejemplo, esta parte que se ve ahora aquí, esto es la parte de la casa, o sea, lo que puedes visitar de lo que es la antigua casa consistorial, o sea, el ayuntamiento. Ya no quedan las partes de arriba. Vemos una foto para la gente que está en la radio, que no puede ver el reportaje. No, estamos viendo una casa con una antigua puerta y un tejado derrumbado, si no me equivoco. Derrumbado. Sí, es un tejado, es la primera planta. Es lo que queda de una viga de la primera planta. Todo el resto se ha caído. Anotar una cosa. Hay que anotar una cosa. La primera vez que yo fui, pues yo vivía en Castelldefels y nosotros hacíamos espeleología con un grupo, allá por los 90, y la primera vez que fuimos a Jafra, esta vivienda, o lo que es el ayuntamiento, estaba entero. Tú podías entrar. Sí, pero el abandono hace mucha mella. No, lo tiraron abajo, aposta.
O sea, estamos hablando de vandalismo ya. No, fue el mismo ayuntamiento de Olivella. Ahí está la historia. Pues no entiendo. Pasados los años, resulta que la estructura, digamos, interna corría peligro de colapso. De derrumbe, vale. Derrumbe y tal, y el ayuntamiento prefirió derribar, o sea, dejar las estructuras limpias pero huecas, o sea, vaciarlo, dejarlo derrumbado y dejar solo lo que era la estructura. O sea, en el exterior, por ejemplo, de la casa consistorial, incluso puedes ver hoy en día, no sé si tengo alguna foto, pero puedes ver hoy en día el balcón, el típico balcón con sus hierros para poner las banderitas y todo. Pues, bueno, sí, que aquí tenemos una foto precisamente de la balconada, pequeño balcón, pero esta es la parte superior de la casa y tal. Pues es interesante, por ejemplo, ¿ves? Esta, por ejemplo, aquí ya descartamos. Aquí descartamos, ¿vale? Porque fíjate que, por ejemplo, esta estaba hecha en su momento, pues estaba hecha con flash. Y se ve, por ejemplo, en los ojos de la compañía de investigación. Y claro, todos los orbes que aparecen fueron descartados. Claro, es que con flash no vale ninguna. No. Fueron descartados porque resulta que claro, una vez que analizas en el 3D y te decía que estaba pues prácticamente a 1 centímetro del objetivo. Claro, cuando visualmente a lo mejor te puede dar la sensación de que es mucho más lejos. Pero ya digo que la información fotográfica es muy importante hoy en día y los análisis se están haciendo con mucha más profundidad. Sí. ¿Hiciste alguna foto con cámara analógica? No, porque aquel entonces no teníamos. Llama mucho la atención. Es diferente porque los orbes en cámaras analógicas, si es algún ente, a veces sale la figura en la cámara analógica, cosa que en la cámara digital no. Las analógicas, mira, me compré posteriormente, que las tengo aquí, las tengo guardaditas. Yo tengo varias cámaras analógicas y todavía tienen carrete, ¿eh? O sea, yo puedo conseguir carrete y se puede revelar en Barcelona. Posteriormente pensamos bueno, fue cuando empezamos posteriormente a meter la posibilidad de introducir la foto de nuevo analógica. No se dio ya ninguna oportunidad, por ejemplo, en Jafra. Sí que en el Hotel Colonia Puig, ya desaparecido Colonia Puig, sí que ya empezamos a introducir lo que eran las cámaras analógicas. Además, una Berlinger que tengo, o sea, cámaras que... Yo tengo una Berlisa. No, yo tengo la Berlinger y una Yashica japonesa. Y entonces una es austríaca y la otra es japonesa. Y muy vendida en su momento. Y que, por ejemplo, pues la Yashica sobre todo y la Berlinger, pues lo bueno que tenían era que podías hacer, por ejemplo, medias y largas exposiciones en oscuridad y hacer unas fotos geniales. Claro, lo más interesante más llamativo de la foto analógica, ¿cuál es? Que es que hasta que no revelas el carrete, no sabes nada. No sabes nada. Entonces, es como aquella frase irónica que decía, mis vacaciones duraban 36 fotos, ¿no? Sí, claro. Se queda reducida a 36 fotos, ¿vale? Pues básicamente era eso. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, pues, bueno, y además se puede ver algún equipo, ¿ves? Por ejemplo, aquí llevamos las Nikon, sí, pero ya son digitales, la Nikon, digitales, claro, 3200, 3300, unas con flash, otras, por ejemplo, las pusimos con... esta, por ejemplo, esta foto está también hecha con flash, pero hay algunas que están hechas con foco. ¿Veis? Esta, por ejemplo, está hecha con foco. Y esta también. Con foco, que es el poner foco fijo o en cámara de vídeo o en cámara de fotos. En lugar del flash, pues haces la foto en relación a la iluminación que hay. La iluminación que tienes en la cámara, sí. Claro, ya no es el mismo tipo de flash. No es el mismo tono, No, y la inclinación, por ejemplo, tú puedes jugar además con la inclinación para que el efecto de rebote de la luz no le afecte al objetivo, por ejemplo. Así evitas, por ejemplo, los posibles orbes de polvo y demás. Por tanto, que el reflejo de luz, o sea, tú lo que haces es prácticamente poner el foco hacia arriba, inclinado
20, 30 grados hacia arriba, para que lo que ilumines que vaya a hacer la foto, pues en realidad se queda en una zona iluminada, pero indirecta. Ya no tiene la luz. Esta foto que estamos viendo, que nuestros oyentes de radio no pueden ver. No pueden ver, esto es un pozo. Es una foto de un pozo, si no me equivoco, ¿no? Este es uno de los pozos. Pero claro, me llama la atención de la pareidolia que hay en la pared de color negro. Sí. Que parece como una especie de ratón, vamos, gigante. Sí. Pero que, bueno, que básicamente es una pareidolia, pero que sí una que pareidolia, sí. Es interesante, ¿no? Pero que, bueno, lo tenemos, porque esto sí, claro, esto pertenece a la primera fase, que es el barrido. A mí, posteriormente, ya sí que nos empezamos a acostumbrar a hacer barridos que fueran de día. Evitas un montón de problemas de iluminaciones, fallos de iluminación, y el barrido de día pues te da mucha más tranquilidad a la hora de poder sacar un montón de imágenes y tal. Una cosa interesante del Jafra, a diferencia de muchos sitios que posteriormente hemos ido a investigar, es que muy raramente se produce el efecto de me estoy quedando sin baterías y esto es imposible. Esto es raro porque en casi en todos los sitios pasa eso. Sí, pues Jafra, digamos que siendo una montaña kárstica, ¿vale? Pero tiene bastante equilibrio a nivel geomagnético y demás, y entonces no tiene ese problema de que, bueno, que muchos otros sitios hemos encontrado. Tienes que hacer una medición de líneas Harman, Curry, o sea, un poquito radiestesia, para saber exactamente con qué nos enfrentamos. Hacer mediciones, por ejemplo, con los aparatos para saber que si son zonas calientes con mucha radiación electromagnética de alta o baja frecuencia. Y entonces, pues aquí resulta que, bueno, puedes hacer prácticas radiestésicas. Va muy bien, por ejemplo, claro, aquí hay muchos pozos y tal. Cada casa, por ejemplo, tenía 2 y 3 pozos de estos. Es lo que te iba a decir, que a nivel de investigación, ya hablo a nivel de laboratorio, cuando se analiza todo, Jafra tiene que ser un lugar en el cual tienes que tener en cuenta mucho esos pozos, porque esos pozos son grandes túneles luego de agua, ¿no?, que nos pueden traer voces de kilómetros lejanos. Entonces hay que analizar mucho las voces de Jafra. Sí. Aquí, por ejemplo, lo que te enseña es que tienes que aprender a diferenciar las frecuencias. Claro, y evidentemente. Rápidamente, porque lo que tú dices, o sea, ciertos pozos están interconectados con otros pozos. Claro. Y esos pozos que están interconectados, lo que tú dices, yo no sé si son altavoces. Mira, a 500 metros de distancia hay una masía que está totalmente restaurada, vive una familia y que son propietarios de varios terrenos de explotación de viñedos, ¿vale? Claro. Y tienen sus pozos, porque ahí es que no llega el agua, o sea, no viene por una tubería del pueblo y vienen las tuberías de agua, no. Ahí tienen tu propia bomba de agua. Tienen sus propias bombas de agua y todo. Y tienen sus pozos y funcionan, o sea, hay mucho agua en el Garraf. La gente a lo mejor puede pensar que aquello es un secarral, y el Garraf, ya te digo yo, que en su momento, por ejemplo, en zonas, en momentos muy, muy húmedos, hay, por ejemplo, como el Aven de Carla Salik y tal, o sea, hay ciertos avens o agujeros, pozas de estas que son peligrosos porque tienen un crecimiento muy rápido de niveles de agua, ¿no? Se te puede llevar a hacer espeleólogos, los espeleólogos tienen muchísimo cuidado en ese aspecto. Bueno, el caso es que te va muy bien porque, bueno, pues si haces prácticas de radiestésicas para coger práctica y tal, pues claro, tú puedes hacer varias pruebas, ¿no? Tanto de líneas Harman, Curry y tal, como por ejemplo decir, voy a probar, a ver, llévame quiero encontrar una poza de agua o una veta de agua. Quitamos el documento gráfico ya, no hay nada más, ¿no? Prácticamente son todo fotos de nosotros investigando, ¿vale? No creo que haya, ya digo, en su momento pues trabajamos mucho en penumbra. Esta, por ejemplo, tenemos una foto que pertenece precisamente a lo que antes explicaba, que es
la calle lateral, porque era una calle, o sea, en el suelo estaba adoquinado en su momento. Bueno, era de un empedrado, y entonces pues es una calle lateral donde está la iglesia y una de las casas, que hoy en día solo queda una pared, bueno, el interior hueco y tal. Y también aquí hicimos una serie de pruebas y va muy bien porque, bueno, pues salían lo típico, salían una serie de 7, 8 orbes de estos, pero nos iba muy bien porque nos servía como fondo para saber exactamente a la hora de analizar qué tenemos y qué no tenemos. Y esta foto, por ejemplo, pues va muy bien para analizar, pero por mucho que nos parezca que hay cierta profundidad a la hora de ver algunos orbes o unas esferas de estas, luego en el análisis 3D pues te decía que es que en realidad estaba prácticamente pegado al objetivo. O sea, estamos hablando de 10 centímetros, como mucho, 10, 15 centímetros. Entonces estamos hablando de partículas de polvo o algo de polen y tal. Y entonces, pues, ya digo que bueno, bueno, aquí tengo una foto en la que se ve la luz, que en realidad la luz es un compañero. Al principio no nos acordábamos que habíamos hecho la foto. Y claro, lo típico, ay, esa luz, pero si ahí no había nadie, no sé qué. No, sí, que estaba tal. Claro, Y entonces, ampliando luego se ve, claro. claro, y entonces eliminas y esto. Esto, por ejemplo, es también, tenemos una foto con, bueno, hicimos varias pruebas de láser. La prueba de láser, por Esta es la ejemplo. iglesia, ¿no? Esta es la Este es el iglesia. interior de la iglesia. A ver si encuentro una foto que se vea el interior bien. Bueno, fíjate, mira, a ver, para el que no pueda verlo, pues tenemos una foto en concreto donde en la iglesia, frente de la iglesia, hay un roble, creo que es, o una encina. Un árbol es bastante grande, ¿eh? Es que ahora no me acuerdo si es eso o una higuera, imagínate. Bueno, hay un árbol de grandes proporciones en el que, y aquí sí que hay una historia, no es como en otros sitios que son inventadas. Aquí hay una historia de un suicidio, ¿vale? Pero que tiene que ver por el trato que había recibido por parte del pueblo en sí y del párroco del pueblo. Estamos hablando de, Entiendo que fue un ahorcamiento, ¿no? sí, un ahorcamiento, pero que pertenece al siglo XVII al siglo XVIII. Sí, porque es prácticamente en los tiempos de la invasión francesa. Y entonces, bueno, en la foto, por ejemplo, pues es interesante, bueno, aparte de que estamos analizando alguna cosa, pues bueno, se puede ver cómo utilizábamos en su momento, ¿no? En su primera época, claro, bueno, estamos hablando de 9 años atrás y parece que no, pero las cosas avanzan, ¿no? Y en aquel entonces, pues ves, o sea, tenemos el láser luego lo tuvimos que descartar porque queríamos apuntar a la iglesia, ¿no? Pero claro, la puerta de reja hacía que montones, cientos de puntos tropezaran con la rejilla y entonces no nos estaba dando un buen resultado. Pero bueno, básicamente pues yo siempre invito a que si hay gente, la gente quiere estudiar, yo primero digo que lo hagan bien, que hoy en día están los medios, hay muchos vídeos buenos de investigación bien realizada, prácticas. Hay muchas personas que no tienen ningún problema en enseñar, en decir, oye, no enseñar, no, simplemente compartir y decir conocimientos. Y entonces, pues básicamente lo que hemos aprendido nosotros, o sea, lo que hemos aprendido lo podemos enseñar. Y entonces, pues no sé si tengo alguna del interior de la iglesia, prácticamente no tengo ninguna, sí, alguna de estas. Resultaba muy difícil porque, claro, en ese momento pues teníamos la cámara que nos obligaba a utilizar el objetivo buscando el hueco de la rejilla para ver el interior de la iglesia, ¿no? El interior de la iglesia pues es típica, bueno, es más casi una ermita que no... Una bóveda. Sí, es de bóveda única, es casi una ermita más que una iglesia, o sea, con su planta del altar, o sea, su típico altar, su parte trasera, digamos, donde en su momento pues tenían donde se realizaban los oficios y donde se ponían las figuras. A mano izquierda de la foto también se puede observar
como una especie también de pareidolia, como si fuera un santo justo en la iglesia. Sí, No sí, sé sí. si lo puedes Eso en su observar. momento dijimos, bueno, pues el santo que viste los santos. Pero que bueno, básicamente, pues es esto, es la iglesia en su momento, hace ya más de 30 años, que nosotros empezamos en aquel entonces, veníamos con, claro, en aquel entonces traían las grabadoras de cassette, o sea, imagínate. Y entonces, pues en ese momento la iglesia todavía se podía visitar por dentro. Yo recuerdo esta iglesia en su momento incluso con los bancos, con el suelo limpio y los bancos allí, o sea que estaba bastante en buen estado. Luego ya vino el primer boom de los bandarras y lo destruyeron todo. Bueno, se vieron obligados Bueno, a cerrar. igual que en Fonscaldetas también, que había los bancos, estaba todo y ahora está todo destrozado. Ya está todo destrozado. Es que no. Mira, este fin de semana hemos estado en un congreso y hemos estado hablando. Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo en los sistemas de investigación, pero estábamos de acuerdo en que, desgraciadamente, cuando uno hace una investigación, descubre un sitio, al final te lo guardas para ti. No tienes más remedio que guardarlo. ¿Qué diferencia con otros países como Francia, Sí, que hay casas abandonadas y son cajas del tiempo? sí, sí. Porque existen los cuadros, los muebles, todo. Y tú pides permiso, te dan la llave, el ayuntamiento, y entra en cualquier casa abandonada por la cerradura y entra y está intacta. Y a lo mejor lleva 100 años vacía y está intacta. Que esa sensación de que parece que todavía puedes encontrar a la persona o a la mujer allí con bata es tan real que aquí no, aquí está todo destrozado. Aquí no hay nada que está abandonado que no esté destrozado. En cambio, en Francia se persigue mucho y lo tenemos aquí al lado de Francia, ¿eh? Pero Francia es real que cuando pides permiso, primero que te preguntan 1000 preguntas para saber lo que vas a hacer. Sí. Luego, cuando ven que vas de carácter serio, te dejan la llave, incluso a veces te acompañan, te abren, te dejan dentro, hacen lo que quieres, luego devuelven la llave o te cierran ellos a tal hora. ¿Qué diferencia con Francia aquí en España en el tema de la investigación? Es brutal. Pero es que, a ver, y yo respeto mucho el Urbex, bien llevado, Sí, ¿vale? sí. Sea aquí o sea en cualquier sitio. Pero el problema es que aquí no se ha entendido. Aquí no se ha entendido la política El Urbex es simplemente visitar sitios abandonados, ya está, no hay nada punto. más. La norma básica es dejarlo todo igual, o sea, no tocar nada, no te llevas nada, No no tocar rompes absolutamente nada, nada, ni una piedra. nada. Y eso aquí se ha ido perdiendo porque se ha entendido mal. Se ha entendido mal, se ha producido mucho urbex de gente joven, bueno, haciendo sus locuras y sus historias. Y bueno, ya hemos podido comprobar en algunos vídeos como, por ejemplo, incluso entraban y rompían muebles y todo. Rompían los muebles para ver si había algo dentro de la cajonera, sí. Venga, no, eso no es urbes, eso es destrucción de la propiedad ajena y punto. La Masía 20, ¿tú te acuerdas Masía 20, por ejemplo? Sí. Había los dos sofás, había la tele intacta, había un mueble con botellas de alcohol. Ahora ni botellas de alcohol, ni televisión, ni sofás, nada, está todo destrozado, Nada. pero destrozado. Nada. Y eso que tiene propietario, que vive enfrente. Lo que te iba a decir, y eso que los propietarios viven aproximadamente a 100 metros escasos. A 100 metros, sí, a 100 metros. Que tienen su propia casa, que bueno, esta tienen casa una es una nave casa allí, familiar y allí, simplemente que la tienen para guardar en el pajar, digamos, es lateral, no tienen para guardar las herramientas de labrado. Pero bueno, básicamente, hablando de Jafra, pues la verdad es que yo personalmente, no sé si alguien lo ha conseguido, pero nosotros, por ejemplo, en ningún caso en sí hemos conseguido contactar con la familia en cuestión. La idea es, por ejemplo, a ver si hubiera alguien de la familia teníamos que conseguirlo y volver allí con el equipo y volver con los equipos y hacer una investigación conjunta y aparte a ver la familia si quisiera colaborar. Es difícil, pero vamos a intentarlo.
Sí, bueno, ya se verá, pero que yo creo que ya son espacios que yo considero que son para dejar tranquilos. Ya tuvieron su momento y bueno, pues básicamente pues o trabajar en sitios en los cuales puedes trabajar, que a la hora de la verdad, a ver, yo ya no, o sea, no se necesita, no necesitamos ir a sitios nuevos ¿para qué? Para conseguir más psicofonías. A ver, las psicofonías en realidad te dicen algo, que es que hay un fenómeno que es extraño. Hasta ahora no, o sea, aunque podemos interpretar lo que dicen, podemos saber incluso si es eso, si podemos discernir entre un eco del pasado, algo que ha quedado impregnado, o una voz inteligente, pero tampoco la voz inteligente no nos está diciendo No está que diciendo nada. no nos está diciendo si es de, por ejemplo, una entidad, una energía, o es otro plano dimensional que por lo que sea a nivel electromagnético o variaciones en las líneas telúricas pueda ser una puerta a otras dimensiones paralelas. O sea, es que, claro, todo eso es teorías, hipótesis sobre el tema, sobre el funcionamiento. Sabemos que el fenómeno se produce, pero no nos dice exactamente cuál es el origen. A ver, claro, los espiritistas como tal, o sea, los profundamente espiritistas, pues te dirán, no, porque es que en los libros de Allan Kardec esto me han dicho y esto es así. No, tampoco estoy de acuerdo en eso de esto me han dicho, esto es así. Yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, los kardecianos en su momento, pues recibieron unos mensajes un poquito, por ejemplo, muchas veces digo lo que se quería escuchar, ¿no? Pues claro, yo no sé si a lo mejor estamos como locos sacando psicofonías para arriba y para abajo y las que no son ecos del pasado las estamos generando en nuestras mentes, elementos psicocinéticos, con lo cual básicamente pues de Jafra no podemos explicar más nada, simplemente lo dejamos aquí que bueno, se pueden poner en contacto con nosotros o visitar el enclave y disfrutar de un ratito que sobre todo. Juan Carlos, lo tenemos que dejar aquí, se nos pasa el tiempo. Sí, y a todos ustedes lo esperamos aquí en el programa Energías y Misterios en Radio Despí, como cada viernes, en este programa donde Juan Carlos Chávez y un servidor David Flor les hablarán de misterio y energías, como siempre. Hasta la semana que viene, amigos. Si te ha gustado este contenido, búscanos en todas las redes sociales por nuestro nombre. Y si realmente quieres ver el contenido al completo, puedes buscarnos en la plataforma de YouTube por Curiositats TV. No olvides suscribirte y darle a la campanita. Es totalmente gratis y podrás disfrutar de todos nuestros programas. Hasta luego.